patrimoni històric i cultural de la Comunitat Valenciana constitueix una de les principals senyes d'identitat del poble valencià. És també la representació més visible de la seva contribució a la cultura universal. Els béns que integren l'immens patrimoni valencià conformen un llegat d'incalculable valor. La seva conservació, divulgació i ampliació correspon a tots els valencians i valencianes i especialment a les institucions i poders públics que els representen. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva sobre el patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic de la Comunitat Valenciana de tots aquells béns que no siguen propietat de l'Estat. Per això, en 1998, la Generalitat Valenciana va promulgar la Llei de Patrimoni Cultural Valencià. És la normativa que s'encarrega de protegir el patrimoni històric comú de tots els valencians i valencianes. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians van deixar la seva empremta al llarg dels segles a Alacant, Castelló i València. A tota eixa amalgama de pobles i cultures devem la riquesa del patrimoni que avui gaudim. Un tresor present que ens parla del passat i que traça també l'esdevenir del poble valencià. El patrimonio histórico valenciano cultural, que es riquísimo, nos da idea de quiénes somos, de cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es nuestra, podríamos decir, idiosincrasia, es decir, cuáles son también todos aquellos elementos por los que nos caracterizamos y nos distinguimos del resto. En el arte y en las manifestaciones culturales de toda índole se manifiestan los anhelos más íntimos de una comunidad, las necesidades, los deseos, los esfuerzos. Y de este modo, cuando la manifestación es pública, como en el caso del patrimonio histórico y cultural valenciano, se va forjando la identidad de la comunidad. El patrimonio histórico es indudablemente una de las señas de identidad del pueblo valenciano. El patrimonio es riqueza, pero no solo es una riqueza material. Los monumentos, ¿no? El patrimonio material, los bienes muebles o inmuebles tienen un valor incalculable. De hecho, es difícil atribuirles un valor, pero además está el valor que entraña para las personas. El derecho foral permite tener en cuenta las particularidades de la región y la atención a las necesidades concretas de los ciudadanos de un determinado territorio, porque incorpora elementos de su cultura, tradición, historia, situación económica, social. En el derecho es en lo que nos reconocemos todos. Es decir, todos necesitamos normas, necesitamos leyes. Las leyes valencianas que protegen tanto el patrimonio cultural como aquellas que desarrollan otra serie de aspectos puntuales respecto a cómo se tienen que proteger esos bienes, cómo hay que castigar a quienes no los protegen y demás, pues son nuestra garantía. El hecho de que, por ejemplo, podamos acudir a la página de la Generalitat Valenciana y ver pormenorizadamente la relación de bienes, que es ingente, y bienes de los que todos disfrutamos, pues evidentemente nos da una seguridad, nos da la seguridad de que en este caso la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, a través de las distintas consellerías e instituciones que la conforman, protegen esos bienes. Tenemos una autonomía, por tanto tenemos unos derechos a legislar sobre competencias que no son propias y el mecanismo lo debe de arbitrar el Estado de manera conjunta con la autonomía. Y si ese no es el camino, tendrá que ser otro, pero tiene que haber un camino para que se nos reconozca ya de una vez por todas, después de tantos siglos, el derecho civil valenciano. La vinculación entre patrimonio y cultura es indisoluble, porque el patrimonio forma parte de la cultura con mayúsculas. Siempre distinguido entre cultura con mayúscula y cultura con minúscula, y la cultura con mayúscula son las tres grandes artes: arquitectura, escultura y pintura, es decir, el núcleo principal del patrimonio.
Nosotros creamos una ley en el año 98 de patrimonio cultural, luego ha sufrido modificaciones para incorporar nuevos elementos y hay una buena conciencia, ¿no? Esa ley ha permitido que se investigue, ha permitido que se catalogue, ha permitido que se restaure, que se conserve adecuadamente y al mismo tiempo que se difunda el patrimonio. La ley articula la protección de los bienes conforme a su distinta clasificación y por tanto establece 3 tipos de regímenes diferentes. Obviamente los más protegidos son los declarados bienes de interés cultural. El registro de la propiedad protege al titular de los bienes inscritos y en el caso de que se trate de bienes de dominio público o afectos a algún interés o servicio público, vela porque se cumpla el régimen especial que la legislación establece para estos bienes. En el caso de los bienes de interés cultural, la ley prevé unos derechos de adquisición preferente a favor de la Generalitat, en su caso podría ejercitarlo en determinadas condiciones también las entidades locales interesadas, y el registrador velará para que se hayan practicado antes de inscribir cualquier transmisión las notificaciones que la ley prevé para estos casos. También el registrador velará para que cualquier acto relativo a estos bienes cuya inscripción se pretenda reúna los informes técnicos, autorizaciones y licencias preceptivas que también se prevén en la Ley tanto de protección del patrimonio cultural valenciano como en la legislación urbanística valenciana. Una muestra de esta colaboración entre los registradores y las administraciones públicas es la gratuidad de la inscripción, tanto de la incoación del expediente para la declaración como bien de interés cultural, como de la inscripción de la propia declaración. El registro, desde época, podríamos decir, centenaria, milenaria, incluso en la actualidad, es una institución fundamental para poder tener constancia de cuáles son los derechos y las obligaciones, tanto de los propietarios de determinados bienes como de aquellos que los pretenden, habida cuenta de que el registro de la propiedad es un instrumento que se puede hacer valer, por tanto, en juicio, y esta es la esencia de esa institución, tal y conforme se entendía en el derecho histórico valenciano. El registro de la propiedad es un invento liberal excepcional porque protege precisamente lo que estamos diciendo a la propiedad y da seguridad jurídica, y eso es un elemento de civilización. Medida imprescindible sería extender la inscripción de cualquier bien integrante del patrimonio histórico y cultural en el registro de la propiedad. No hay obstáculo para que el patrimonio cultural valenciano consistente en bienes muebles, sean estos joyas, pinturas, esculturas, puedan disponer de la protección que dispensa el registro de la propiedad. El fomento no solamente consiste en favorecer que se guarde, que se custodie, que se sitúe en un determinado momento, sino también que las nuevas generaciones lo conozcan. Cualquier actividad que supusiera participación ciudadana, que supusiera conocimiento histórico también, histórico-jurídico, de por qué esos bienes están ahí, desde cuándo están ahí, y que permitiera a los individuos pues, participar en otro tipo de actividades o iniciativas que al final redundasen en la recuperación ya no solo de ese patrimonio que está ahí, sino también en la recuperación de un derecho que pudiera llevarnos a un derecho civil valenciano que abarcase otro tipo de materias. Y a mí me parece que eso va unido a una enseñanza básica y un bachillerato bien estructurado. Todo eso contribuye a que el patrimonio sea valorado como se merece, porque es, como digo, un elemento de cohesión, el sabernos herederos de esa historia que ha dejado un patrimonio. Un pueblo que no conoce su patrimonio cultural tiene graves deficiencias como pueblo, porque lo que une a un pueblo son los elementos culturales. Un pueblo que no conoce su historia y su patrimonio cultural no es un pueblo, es otra cosa.
Uno es pueblo cuando se identifica con lo suyo, reconoce lo suyo y acepta los valores diferentes, no mejores ni peores, pero diferentes, y que le identifican como persona y como colectividad.